arquetipo que vamos a ver es el inocente. El ciclo tiene 12 sesiones, entonces vamos a ver cada uno de estos arquetipos. Ahorita pues vamos a ver primero unos conceptos como técnicos, pues para entender qué es un arquetipo, qué significa todo este tema. Pero pues inicialmente pues este dibujo da como una imagen de qué significaría cada uno de estos arquetipos. La idea es que nuestra vida es como una espiral. Pues acá digamos que no se puede dibujar el espiral, que es como una florecita bonita. Pero nosotros empezamos siempre como un inocente y llegamos hasta bufón, pero cuando llegamos a bufón llegamos como a un nivel de conciencia donde volvemos a empezar con un inocente un poco más maduro y seguimos otra vez ese ciclo infinitamente hasta lograr pues esa conciencia que deseamos finalmente total, ¿sí? Entonces, de pronto ustedes van a decir, uy, yo tengo algo inocente, cuando empecemos a ver los otros arquetipos dicen, uy, yo tengo de creador, pero no tengo nada de gobernante. No se preocupen porque tengan o no tengan un arquetipo o porque tengan solo las cosas que son más sombrías del arquetipo, porque esa es la idea de decir, como trabajando esos diferentes aspectos y pues habrá momentos donde ciertos arquetipos se nos dificulta más y no está mal, porque cada uno tenemos como un camino y en ese camino no necesariamente tenemos que ser buenos en todo, sino hay características que son más fáciles para nosotros. Entonces, yo no sé si ustedes han visto como un meme donde sale como un pato, un pollito y como un tigre, y entonces el tigre dice, ah, yo quisiera volar, y el pollito dice, yo quisiera nadar, y el pez dice, yo quisiera correr muy rápido. Y pues la idea es que cada uno tiene sus características, ¿sí? No voy a poner a competir a un pescado corriendo con un tigre, porque obviamente el tigre va a ganar, mientras que si los ponemos a nadar, seguramente el pez va a ser mucho más rápido. Aquí en este proceso va a ser lo mismo. Entonces, la idea es que si ustedes se dan cuenta de pronto de cosas que como que no se sienten identificadas o como que ustedes dicen, no, a mí nunca me ha pasado eso en la vida, pues es normal, ¿sí? O habrán otras cosas que ustedes digan, sí, a mí me pasa eso, yo me siento así todo el tiempo. El inconsciente, vamos a explicar como la manera más sencilla posible, sin términos psicológicos ni nada, son los impulsos ocultos de la conciencia. Es todo lo que nosotros tenemos guardado, de lo cual no somos conscientes. Por ejemplo, pueden haber cosas que nos sucedieron de niños y que no nos acordamos de eso, pero esas cosas están influyendo en este momento, pues para en nuestro comportamiento y no nos damos cuenta. Entonces, por eso puse esa imagen ahí. Si ustedes ven esa imagen así sin colores, no sabemos qué es, así es nuestro inconsciente. O sea, hay muchas cosas, en la medida en que vamos colocándole luz o colores en este caso a las cosas, esas cosas inconscientes se van volviendo conscientes. Y el inconsciente colectivo dice que es un inconsciente heredado y común a miembros de la especie. Entonces ese inconsciente colectivo puede ser de nuestra familia, que se llamaría el inconsciente familiar, o puede ser de nuestra sociedad. Entonces, digamos, todos los colombianos tenemos un inconsciente colectivo en común de acuerdo a la historia que tiene Colombia, o por ejemplo, todas las personas que pertenezcan a determinada religión, por ejemplo, los judíos, tienen un inconsciente en común, y todos los seres humanos tenemos también un inconsciente colectivo, cosas que históricamente han influido en nosotros. Y esas cosas inconscientes también están afectándonos. Entonces, como ven en la imagen, nuestro consciente es una parte súper pequeña de lo que nosotros vemos. El inconsciente es ya mucho más grande, todas las cosas que tenemos guardadas de nosotros mismos, y el inconsciente colectivo prácticamente es un mar de cosas. Y arquetipo
Es un modelo, un patrón, una pauta que seguimos, una guía interior. Entonces, por ejemplo, aquí hay como un niño que es como el angelito, entonces digamos que eso podría ser un arquetipo. Los que vamos a trabajar aquí son los que definió Jung. Hay otros arquetipos que ustedes pueden encontrar si empiezan a buscar en la literatura, pero los que vamos a hablar aquí son los que maneja Jung y que trabajaron Carl Pearson y Graciela Aldana. Entonces, bueno, no sé si entendieron bien el término arquetipo. Es un poquito complejo entenderlo. Yo sé que cuando veamos ya como ejercicios van a empezar a entender más qué es un arquetipo. En la diapositiva del inconsciente, la que tenía colorcitos y los dibujitos, o sea, los colores arriba y sin dibujitos. Ah, Dios santo, sin colores, sin colorear. No te entendí qué tiene que ver con que esté coloreado o no, o en la práctica Por cómo sería, porque ejemplo, no entendí. esos son como Gracias. las cosas que hacemos con los niños, los ejercicios que hacemos con los niños que les decimos, colorea tales partes de un color determinado, otras de otro color, y a medida que tú vas coloreando empiezas a ver ya una imagen, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, ¿cómo se llaman esos? Esos ejercicios donde hay muchos numeritos y el niño va haciendo la lineecita y cuando tú ves todos los números, pues no sabes qué es. Cuando vas haciendo la lineecita, entonces dices, por ejemplo, eso era una casa. Entonces, el inconsciente es como esos numeritos o esas figuritas sin color, sin la línea. Cuando yo empiezo a colocarles color, se empiezan a volver conscientes. ¿Sí? Entonces, ese es el inconsciente. Son cosas que tú tienes guardadas ahí, pero que tú no tienes claras, que tú, o sea, tú ni siquiera sabes que existen. Pueden ser, por ejemplo, valores tuyos. ¿Sí? Tú puedes tener un valor, pero ni siquiera sabes que tienes eso. ¿Sí? No necesariamente el inconsciente está relacionado con lo negativo. Entonces, en la medida en que tú empiezas a observar esas cosas, empiezas a volverlo consciente y empiezas a decir, uy, a mí me pasa esto, yo tengo esto, yo no sabía que yo era así. Eso es básicamente lo que vamos a hacer ahorita. Coger esas cosas del inconsciente y les vamos a pasar del inconsciente al consciente. Bueno. Entonces, nosotros vamos a encontrar que existe vamos a hablar de temas como la luz y la sombra, ¿sí? La luz son las cosas de la personalidad que son conscientes y que vamos a ir modificando conscientemente, pues porque ya sabemos que existen. Y las sombras son esas cosas de nuestra personalidad que están inconscientes, que no conocemos, como lo que yo te decía, no necesariamente la sombra tiene que ser algo negativo. Tú puedes ser, por ejemplo, muy amorosa, pero no saber que eres amorosa. Está ya oculto porque algo te sucedió que hizo que esa situación estuviera oculta. O puedes tener algún miedo y tampoco sabes que tienes ese miedo, ¿sí? O cosas que, por ejemplo, muchas veces uno reacciona sin saber ni siquiera por qué reaccionó así, sino de pronto hay una situación que saca como a la luz esa cosa inconsciente que tú tienes guardada en tu mente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es navegar por el inconsciente. Para navegar por el inconsciente lo hacemos a través de imágenes, de cuentos. ¿Por qué? Porque al inconsciente tú no le puedes hablar como le hablas al consciente. Al consciente tú le dices, le das instrucciones. Tengo que cruzar la calle, tengo que hacer tal cosa y tu consciente entiende. Pero el inconsciente, al inconsciente hay que hablarle a través de metáforas. Por eso vemos a los sufis que ellos utilizaban muchas historias para enseñar cosas, veíamos a Jesús que utilizaba parábolas. Jesús era una de las personas que entraba en el inconsciente de la gente. Por eso, por ejemplo, él hablaba de, no sé, del granito de mostaza o, no sé, ahorita no me acuerdo de otra parábola aparte de eso. Entonces, es la forma de entrar en el consciente es a través de historias, de cuentos, de cosas que digamos conscientemente como que no entendemos, o sea, como que decimos, sí, es un cuento ya, porque es que nuestra mente racional lo que hace es eso, es un cuento, pero nuestro inconsciente como que dice, oh, wow, aquí está la respuesta. Listo, entonces vamos a empezar. Para eso quiero que cierren un momento los ojos.
y les voy a leer algo. Entonces voy a empezar leyéndoles el cuento de Caperucita Roja. Bueno, ustedes saben que Caperucita era una niña que tenía una caperucita, se ponía como una chaquetica con una caperuza roja, por eso le decían Caperucita, iba a ir a visitar a su abuelita, y cuando ella iba a salir a visitar a su abuelita, su mamá le dijo, vete ahora temprano, antes de que caliente el día, y en el camino camina tranquila y con cuidado, no te apartes de la ruta, no vayas a caerte y se quiebre la botella, y no quede nada para tu abuelita. Y cuando entres a su dormitorio no olvides decirle, buenos días, y no andes curioseando por el aposento. Listo, entonces ya pueden abrir los ojos. Entonces la idea es que ustedes vayan como imaginándose el cuento. Vayan imaginándose a la mamá hablando con Caperucita. Y ahora van a responder la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones me daban mis padres cuando yo era niño? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en el cuento, la mamá le va diciendo, ten cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué recomendaciones me daban mis padres? Entonces quiero que lo escriban ahí en la hoja que tienen y cuando terminen me van diciendo. Entonces vamos a volver a cerrar los ojos y vamos a seguir imaginándonos a Caperucita. Su mamá le está diciendo, bueno, su mamá le está dando todas estas recomendaciones y Caperucita responde, no te preocupes, haré todo bien, dijo Caperucita y tomó las cosas y se despidió cariñosamente. ¿Ya pueden abrir los ojos? Siguiente pregunta. ¿Qué cosas hacía para mostrar a mis papás que era un niño bueno o una niña buena? Por ejemplo, acá como en esta imagen, el niño sacando buenas notas. ¿Qué cosas hacía cada uno de ustedes para mostrarse a sus papás como un niño bueno, una niña buena? Entonces cerramos de nuevo los ojos y seguimos con Caperucita. Ya Caperucita salió de su casa y dice, no más había entrado Caperucita en el bosque, siempre dentro del sendero, cuando se encontró con el lobo. Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño y no tuvo ningún temor hacia él. Abrimos los ojos. ¿En quién confiabas cuando eras niña? ¿O en quiénes confiabas cuando eras niña? Buenos días, Caperucita, dijo el lobo. Buenos días, amable lobo. ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja? A casa de mi abuelita. ¿Y qué llevas en esa canasta? Pan y vino. Pastel y vino, perdón. Ayer fue día de hornear, así que mi pobre abuelita enferma va a tener algo bueno para fortalecerse. ¿Y dónde vive tu abuelita Caperucita Roja? Como a medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa está bajo 3 grandes robles, al lado de unos avellanos. Seguramente ya lo habrás visto, contestó inocentemente Caperucita. Ya pueden abrir los ojos. Esta pregunta es, ¿he sentido alguna vez que digo o hago cosas que me puedan poner en riesgo? ¿Solo cuando era niña o No, en puede ser general? en cualquier momento. Bueno, cerramos de nuevo los ojos. Mientras tanto, Caperucita se había quedado colectando flores y cuando vio que tenía tantas que ya no podía llevar más, se acordó de su abuelita y se puso en camino hacia ella. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta y al entrar a la casa, sintió tan extraño presentimiento que se dijo para sí misma, oh Dios, qué incómoda me siento hoy, y otras veces que me ha gustado tanto estar con abuelita. Y otras veces me ha gustado tanto estar con mi abuelita. Pueden abrir los ojos.
He tenido el presentimiento de que algo malo me va a suceder cuando no seguí las reglas o o no obedecí. Entonces acá nos vamos a saltar un pedacito del cuento. Ya Caperucita le preguntó al lobo por qué tienes los ojos tan grandes, por qué tienes la boca tan grande. El lobo le dice para comerte mejor, se la come. Después llega el, ¿cómo se llama? El pastor, no, ¿cómo se llaman los del guardabosques? El cazador. El cazador. Y mata al lobo y rescata a Caperucita y a la abuelita. Entonces Caperucita dice, mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque, cosa que mi madre me había prohibido hacer. Podemos abrir los ojos. La última pregunta. Bueno, no la última, pero la última de cuenta. ¿Qué creencias tengo que me protegen de los peligros? Entonces, acá vamos a ver imágenes de una película, no sé si todas la han visto, pero si ustedes se fijan, es muy similar a la historia de Caperucita. Al principio está Melvin con Nemo y le va diciendo las cosas que no tiene que hacer cuando esté en el colegio. A diferencia de Caperucita, pues Nemo dice, no le voy a hacer caso a mi papá porque no me gusta que me proteja tanto, y entonces se sale del arrecife y es cuando lo captura el pescador y termina en un lugar desconocido, tiene miedo y encuentra amigos que lo ayudan. Listo. Entonces, ¿qué cosas vemos en común entre Caperucita y Nemo? Primero, pues que son niños. Como les decía al principio, el inocente es un arquetipo que se desarrolla desde muy pequeño, prácticamente desde que nacemos, y cuando nacemos estamos en un lugar seguro, y esa seguridad nos la están dando nuestros padres. Y nosotros creemos muchas de las cosas que nos dicen nuestros padres cuando somos inocentes, porque cuando somos inocentes no cuestionamos las cosas. Entonces, si mi papá me dice, tienes que comer a tal hora porque si comes después de esa hora te enfermas, yo no lo cuestiono, sino simplemente lo hago. Si nos damos cuenta de adultos, muchas veces seguimos haciendo lo mismo. Es algo que pronto creo que aquí todas somos colombianas, y es lo que sucede con los gobernantes. Los gobernantes nos dicen, les vamos a bajar los impuestos y todos creemos, porque el inocente tiene eso. El inocente no cuestiona, sino que simplemente el hecho de que sea una autoridad me da a mí la confianza para creer en todo lo que me dice, ¿sí? Cuando yo soy inocente, me expongo a riesgos, a peligros, porque confío. Esa es la característica principal del inocente, la confianza, ¿sí? Pero no siempre que confío en algo voy a tener resultados positivos. En el caso de Caperucita, ella confió en el lobo y el lobo se la comió. En el caso de Nemo, él desafió a su papá y confiaba en que si se salía de ahí no le iba a pasar nada y se lo llevó el pescador. Pero aún así, si ustedes se dan cuenta, Nemo, después de que le pasó todo eso, de que terminó en un acuario con otros peces que eran del mar, volvió a confiar en esos peces, a diferencia de lo que vemos en Caperucita. Caperucita dice, mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque, cosa que mi madre me había prohibido ya. Entonces, la diferencia entre Nemo y Caperucita es que Caperucita perdió la confianza. Ella pudo haber dicho, por ejemplo, mientras viva, continuaré yendo al bosque, pero tendré más precaución, en lugar de decir,
Mientras viva no volveré al bosque, no me separaré del camino. A Nemo lo vemos como un personaje que a pesar de que le pasan cosas malas, vuelve y confía en las personas. Entonces, nuestro inocente puede tener esas dos características. La característica de Caperucita, que es un personaje que deja de confiar, o la de Nemo, que es una persona que a pesar de que le pasan cosas malas, sigue confiando. En el caso de Caperucita, pues ahí empieza a haber un tema de la sombra del inocente y empiezan a aparecer otros arquetipos, como el huérfano, que es el que se siente traicionado, que lo vamos a ver en el próximo taller. Nemo prácticamente logró saltar todo su proceso y pasar de ser un inocente, digamos en su primera etapa, completamente inocente, a ser un inocente sabio, que es un inocente que aprendió de sus errores, pero aún así sigue confiando. Entonces, pensemos en qué tipo de inocentes somos nosotros. Nosotros somos ese inocente que a pesar de las cosas malas que nos han pasado, seguimos confiando en las personas, seguimos confiando en la vida, seguimos confiando en que nos van a pasar cosas buenas, o nos volvimos ese inocente que decimos dejar de confiar en todo. Puede haber sido cuando niños, la mayoría de las preguntas iban orientadas a qué me dijeron mis padres, qué me pasó cuando era pequeña, pero muchas veces esas cosas se nos van repitiendo a medida que va pasando el tiempo. Puede ser con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros jefes. Entonces pensemos, ¿dejamos de confiar en la gente, dejamos de confiar en las cosas o seguimos confiando? ¿Somos Nemo o somos Caperucita? ¿Qué hizo que Nemo y que Caperucita se desviaran del camino? Entonces, esa pregunta sí quiero que me la contesten las que quieran. Ojalá que todas. ¿Curiosidad? ¿Curiosidad? Curiosidad, sí. ¿Qué más? Tatiana, ¿qué iba a decir? El no obedecer, o de pronto no siguen las instrucciones que les habían dado en un inicio. Quizá la ansia por ser independiente, por querer ser independiente, por desafiar. De pronto, Caperucita no, era la más inocente de todas. Medio el lobo le preguntó algo y ella se despachó en información. Ella contó absolutamente todo. Y Nemo se aburrió, yo me identifico más con él, de que el papá le dijera, ay, no puedes hacer esto. Uy, vaya que lo... Entonces lo que Jimena dice, ay, sí, desafiar, que mamera que le digan, no, 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 no. No, ya lo dijeron, iba a decir curiosidad también. Sí, yo creo que en el caso de Nemo, pues estaba como desafiando a su padre, era como, o sea, como que quiso ser desobediente por decisión propia, en cambio Caperucita sí peca por inocente, es como una víctima, como, no sé, es diferente. ¿De qué nos perdemos cuando no tenemos confianza? De disfrutar del otro, quizá, por ejemplo, en una conversación. Si uno se llena de desconfianza, pues el clima no va a estar para disfrutarlo, quizá, no sé. Y uno va a estar como a la defensiva todo el tiempo, como, uy, ¿qué me va a decir? Uy, eso es mentira, uy, uy. El diálogo interno que uno tiene mientras habla con otra persona. Pues a mí me pasa así. Creo que a todo el mundo, ¿no? Sí. De aprender quizá, de experimentar. Sí, como de vivir nuevas experiencias, me parece, sí. O abrirse como la oportunidad de conocer a alguien, o conocer un lugar, o pues como por la novedad. Entonces, hay cosas que nosotros aprendimos de pequeños. Por ejemplo, es mejor ser obediente para que no me pasen cosas malas. Mejor seguir las reglas. Ese tipo de cosas, como les decía, cuando yo soy pequeña, estoy en ese arquetipo de inocente y como yo nací, digamos, relativamente en un lugar seguro, esas personas con las que yo me crié, para mí son esa fuente de confianza. Entonces, cuando ellos me dicen a mí, haz esto o no haz lo otro, yo me vuelvo obediente porque pienso no solamente que esas cosas me van a proteger, sino también porque esa persona
me da seguridad, y como me da seguridad, entonces yo trato de mantener esa seguridad, y la forma de mantenerla es obedeciendo. También he aprendido cosas como, si no me abro a las personas y no expreso lo que siento o pienso, me pueden hacer daño. Esa es una cosa que yo veía frecuentemente en los estudiantes. Cuando yo les decía, por ejemplo, ellos me decían, ay, no, es que me gusta tal persona, pero es que, no, yo no le voy a decir que me gusta ni que la quiero. Entonces yo les decía, ¿por qué no le dices lo que estás sintiendo? No, es que si yo le digo lo que estoy sintiendo, me la va a montar, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros nos llenamos de armaduras para protegernos del daño que nos puedan hacer. Esa es otra característica del inocente. Esas armaduras pueden ser volverme muy cerrada frente a la gente o tener una máscara que aparente una cosa que no soy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese niño obediente puede tener esa máscara que es una protección para protegerse, una protección para protegerse, una protección contra el daño que otra persona le pueda hacer. Otra es volverme todo lo contrario, volverme completamente desconfiada. Pero cuando yo me protejo, no estoy permitiendo lo que ustedes decían hace un momento. Si yo en una conversación me están diciendo cosas y yo por dentro estoy pensando, no confío en esa persona, me puede hacer daño, nunca me voy a abrir y de pronto no voy a poder conocer cosas que me puedan ayudar a aprender más, a tener experiencias nuevas y a darme cuenta que las cosas no son como deberían, como yo pienso que son, sino que son de una manera tal vez mucho mejor. O sea, me estoy perdiendo esa oportunidad de explorar cosas nuevas. Listo. Y la otra es el miedo me protege. Entonces, si yo siento miedo, voy a hacer cosas para evitar que, por ejemplo, si yo siento miedo de los perros, entonces, como siento miedo, siempre que siento miedo lo que hago es huir del perro para que no me muerda. Ese es un miedo mío, que les confieso aquí. Y yo hago eso. Y, por ejemplo, me estoy perdiendo la oportunidad de pronto de tener una mascota y que me consienta y yo consentirlo y divertirme con ella. Porque yo estoy con el miedo, estoy evitando que me hagan daño porque tal vez en algún momento me hicieron daño. Por ejemplo, a mí, un perro me mordió, entonces la forma de protegerme contra el perro, contra que me vuelvan a morder, es alejarme del perro, sentir miedo cada vez que yo veo un perro, ¿no? Y eso se aplica a muchas experiencias de nuestra vida. Entonces yo evito cierto tipo de situaciones porque eso me va a proteger. ¿Cuál sería la idea? Que nosotros tuviéramos esa conciencia de, sí, esto me hizo daño porque yo era muy pequeña, por ejemplo. Entonces no me podía defender frente a esa situación. Pero ahora ya soy grande y sí me puedo defender. O, por ejemplo, esa situación pasó con una persona con unas características específicas, pero no todas las personas van a actuar de la misma forma que actúa esa manera, que actuó esa persona, perdón. Entonces, vamos a mirar las características que tiene el inocente. El inocente no cuestiona nada. El inocente es una persona que simplemente se arriesga, ¿sí? En el caso de Caperucita, como ustedes decían, era muy inocente. Ella llegó y el lobo le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Dónde está tu abuelita? Y ella de una vez le fue diciendo la dirección, el teléfono, todo, ¿sí? Entonces, nosotros cuando somos inocentes actuamos de esa manera, no cuestionamos las cosas. El inocente nos lleva a tomar riesgos. Entonces, por ejemplo, acá ven al niño montando en una patineta. Una cosa que a mí me causa, por ejemplo, curiosidad, yo voy a nadar y cuando yo veo las clases de los adultos y les dicen, salte para entrar a la piscina, la mayoría de adultos tienen miedo. Entonces son como, no, profe, ya, sí, no voy a entrar, ya voy a entrar, no, mejor no, espéreme un momentico. Y duran un rato pensando si entro o no entro,
por ese temor. Los niños, las clases de niños, el 90% de los niños se lanza sin pensarlo, o sea, el profesor le dice lánzate y él se lanza. Hay algunos niños que sí tienen miedo, pero digamos que son muy pocos los casos en que uno ve ese tipo de cosas. Entonces, el inocente es un arquetipo que nos lleva a tomar riesgos, seamos niños o seamos adultos. Por ejemplo, eso se ve cuando nos hacen unos estudios ¿cómo se llama eso? Para cuando vamos a invertir. Entonces dicen, por ejemplo, qué tipo de cliente es usted. Entonces, riesgo moderado, alto riesgo. Entonces, hay, por ejemplo, una persona que dice, no, yo invierto todo mi dinero, no importa si lo pierdo. Puede ser que tiene ese arquetipo inocente muy desarrollado. No quiere decir que eso sea bueno ni malo, simplemente esa persona tiene mucha confianza en que va a ganar. Entonces, esa característica del inocente, que es la confianza, la tiene muy desarrollada, mientras que otra persona puede decir, no, a mí me pasó que yo invertí una vez todo mi dinero y lo perdí y quedé en la calle y no tenía con qué comer, entonces yo me vuelvo de pronto más moderado, ¿sí? Entonces, la confianza es la que nos da esas habilidades para la vida, para podernos defender, para tener fe y seguridad en la vida. ¿Qué sombras tiene ese arquetipo? Negarse a crecer. Entonces, vemos, por ejemplo, personas que cuando son adultos, pero aún así siendo adultos los mantienen la familia, ¿sí? O que de pronto, bueno, por ejemplo, yo conozco una persona cercana que creo que nunca ha trabajado y siempre anda diciendo, no, pero es que ustedes tienen más, denme a mí, ¿sí? Entonces, son personas que no asumen esa responsabilidad de su propia vida y siempre están esperando que otra persona venga y les dé. Otra característica digamos, de la sombra del inocente es negar la responsabilidad de los actos. Entonces, no, porque llegó tarde. Entonces, yo no digo que llegué tarde porque me quedé durmiendo, sino digo, no, llegué tarde porque había un trancón y el Transmilenio, y después sí hubo una marcha, y entonces me invento muchas historias porque es más fácil atribuirle la responsabilidad de las cosas a otra persona que atribuírmelas a mí misma, porque eso implica que no tengo que cambiar, ¿sí? Si yo no me hago responsable de mis actos, no pasa nada, o sea, no tengo que cambiar, me quedo en esa zona de confort. Cuando yo me hago responsable de mis actos y digo, sí, pues llegué tarde porque me levanté tarde, eso implica que yo estoy reconociendo que estoy haciendo algo y que debería cambiar esa cosa para que cambie la situación, porque seguramente me ponen un memorando, dos memorandos, tres memorandos, me echan. Entonces, mientras yo no reconozca la responsabilidad de mis actos, siempre voy a quedarme como en esa sombra del inocente. La negación, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de adicción, son personas que generalmente dicen, no, yo no tengo ninguna adicción, yo lo puedo controlar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, cuando sucede lo mismo que cuando negamos la responsabilidad de los actos. Mientras yo niegue una situación, esa situación no va a cambiar. ¿Sí? Y permitir el maltrato. El permitir el maltrato también está muy relacionado con la negación. ¿Por qué? Porque yo no estoy como asumiendo que esa persona me está haciendo daño. Porque yo no asumo eso. Tiene que ver con lo que les hablaba al principio de la autoridad. Cuando yo soy pequeña, mis padres son los que cuidan, entonces mis padres son los que me están dando la confianza. Y yo en mi inconsciente interpreto que una persona con autoridad es la que me da a mí la confianza. Pero si mis padres, por ejemplo, fueron unas personas maltratadoras, cuando yo sea adulta, voy a seguir buscando personas maltratadoras porque yo tengo dentro de mi inconsciente esa imagen
de que una persona que me maltrata es una persona que me cuida, o sea, que me da esa confianza, que es fundamental, como le decía hace un momento, para esas habilidades que necesito en la vida, ¿sí? Entonces yo permito el maltrato porque esa persona me está generando de alguna manera seguridad. Por eso ustedes ven parejas donde puede ser el hombre o puede ser la mujer la que maltrata y uno le dice a la víctima, pero mira, es que te está maltratando, esto no debería ser así, pero a esa persona le cuesta mucho trabajo identificar, o puede identificar que es un maltrato, pero le cuesta mucho salirse de ahí, porque es como me están quitando la confianza, ¿sí? Si me están quitando a esa persona que me da la confianza, la seguridad para vivir, entonces, ¿de dónde obtengo esa confianza? ¿Sí? Eso es cuando yo obtengo una confianza que está fuera de mí. La idea de desarrollar nuestro arquetipo de inocente hacia la luz es desarrollar esa confianza dentro de mí, que yo no necesite de algo externo para tener la confianza. Entonces acá, como les decía, pues la luz del inocente es la confianza, ¿sí? Entonces vemos al niño que se lanza sin ningún temor y sabe que su mamá lo va a recoger. Tener esperanza, que está también muy relacionado con la confianza. Tener fe. Por ejemplo, ahí vemos al niño que él siembra un arbolito teniendo esa esperanza de que va a crecer, ¿sí? Cuando nosotros hacemos cosas, cuando tenemos metas, cuando hacemos planes, necesitamos tener esa fe y esa confianza para que esa meta o ese plan que hicimos se lleve a cabo. Por ejemplo, yo digo, no sé, voy a poner un negocio de vender, no sé, forros para celular aquí en la esquina de mi casa. Pero si yo no tengo la suficiente confianza o la suficiente esperanza, la suficiente fe, pues ni siquiera lo intento, porque yo sé que va a pasar algo malo y que voy a perder la plata, por ejemplo. O, por ejemplo, puedo decir, no, yo para qué me meto en una relación con otra persona si yo sé que me van a hacer sufrir. O sea, de antemano yo ya no tengo esa confianza. Entonces, la luz es todas esas situaciones en que yo me siento confiada, con la esperanza de que las cosas van a salir bien, que soy optimista, y lo ideal de este arquetipo del inocente, como yo les decía, era pasar de un inocente a un inocente sabio, que no sea solamente un inocente que todo el tiempo confía, que todo el tiempo tiene fe, que todo el tiempo es optimista, sino que es capaz de evaluar las situaciones y decidir si eso que va a realizar le va a generar lo que él espera. Listo. ¿Qué otras características tiene el inocente? La capacidad de asombrarnos por todo. Ustedes ven que muchas veces los adultos perdemos esa capacidad de asombrarnos. Ustedes ven a un niño que mira, por ejemplo, una flor y es como, ¡oh! ¡Wow! Es una flor y tiene pétalos, y entonces desarma la flor para ver qué tiene por dentro. Mientras que nosotros podemos pasar 1000 veces por el lado de la misma flor y ni siquiera nos damos cuenta que existe. Entonces nosotros vamos perdiendo como esa capacidad de asombrarnos. Leonardo da Vinci era una de esas personas que tenía ese arquetipo del inocente muy desarrollado. Por eso él cuando pintaba o cuando hacía algunas de sus obras, él, por ejemplo, para estudiar el cuerpo humano, él colocaba espejos alrededor de la parte del cuerpo para verla desde diferentes ángulos. Él no se conformaba simplemente con que, sí, vi la pierna y ya, ¿sí? Entonces voy a dibujar una pierna. Él empezaba a mirarla desde diferentes ángulos para entender cómo era eso y así crear su obra. Entonces, este arquetipo del inocente necesitamos desarrollarlo para eso, para poder ver las cosas desde diferentes puntos de vista, no solamente quedarnos con lo que vemos a simple vista y no ver esas cosas que pueden llegar a ser importantes y relevantes para tener esa obra de arte que nosotros esperamos en nuestra vida. Listo. La fascinación por lo que nos rodea.
Entonces, por ejemplo, un niño ve la luna y dice, ay, qué bonita está la luna. Un adulto, bueno, sí, la luna sale todos los días y ya la he visto muchas veces. Entonces, esa fascinación que sienten los niños es algo que debemos conservar o que si no lo tenemos, volver a rescatar. El optimismo, confiar en todo, la curiosidad, así ya habíamos hablado. El arquetipo del inocente también nos ayuda a construir nuestra máscara, ¿sí? A dar ese sentido a quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando les decía ahorita, mis padres son los que me generan confianza y mis padres son los que me dicen a mí, haz esto o haz lo otro. Entonces yo empiezo a construir el sentido de mí misma sobre lo que mis papás me dijeron, ¿sí? Por eso la primera pregunta que yo les hacía era, ¿qué me decían mis papás? ¿O qué hacía yo para ser una niña buena? Porque a partir de esas cosas yo empiezo a construirme a mí misma y lo que quiero proyectar a los demás. Entonces, por ejemplo, si yo nací en una familia donde todos son cristianos, por ejemplo, yo me vuelvo cristiana porque eso genera aceptación en esas personas que para mí son una figura de autoridad y que me dan confianza. De ahí surgen cosas como, por ejemplo, el racismo, el clasismo, todo este tipo de cosas, porque yo trato de adaptarme a ese entorno en el que vivo. Después, ya cuando veamos otros arquetipos, vamos a ver que empiezo, por ejemplo, a desafiar ese tipo de cosas, pero muchas veces ese tipo de, como de ideas que tenemos están basadas en eso, en qué fue lo que yo aprendí de mis papás, qué era lo que ellos me pedían para yo ser una buena niña, una buena persona, cómo se sentían ellos satisfechos. No solamente mis papás, mis profesores también influyen en eso. Es decir, mis profesores me dicen, por ejemplo, es que para que tú seas una persona importante tienes que tener la letra bonita, ¿sí? Entonces yo me esfuerzo por tener la letra bonita. Y muchas veces hay cosas que nos dicen los profesores que influyen muchísimo, tanto como lo que nos dicen nuestros papás, porque nuestros profesores también para nosotros son una figura de autoridad. Yo quería preguntarte, tú decías que lo de la sombra no era negativo, que no siempre podía ser No, negativo. no, ¿Qué sí. ejemplos o qué podríamos decir de la sombra cuando es positiva o algo así? Por ejemplo, tú puedes ser una persona que en tu interior tienes mucha fe, ¿sí? Pero tú no te has dado cuenta de esa fe. ¿Cómo podría ser eso? Dices, bueno, por ejemplo, yo siempre pensaba que la fe era algo así como lo que le enseñan a uno a nivel religioso, ¿no? Que le dicen, no, tenga fe Sí. en Dios, ese tipo de cosas, ¿sí? Uh-huh. Pero la fe está relacionada con la confianza que tú tienes en alguna situación específica. Por ejemplo, tú cuando tienes dolor de cabeza te tomas una aspirina para que te quite el dolor de cabeza, ¿sí? Sí. El que tú te tomes esa aspirina quiere decir que tú tienes fe en la aspirina, porque si no tuvieras fe no te la tomarías, ¿sí? Alguien te podría decir, no, a mí la aspirina no me sirve para nada, yo me tomo un Advil, ¿sí? Entonces esa persona tiene fe en el Advil, pero no tiene fe en la aspirina, ¿sí? Entonces, mira que ahí nosotros, cuando yo empecé como a mirar ese tema de la fe, yo me di cuenta que nosotros tenemos fe, o sea, al menos una gotica de fe en las cosas, porque si no, no haríamos nada, ¿sí? Ni siquiera nos levantaríamos, pero nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿sí? No nos damos cuenta que estamos teniendo fe en las cosas. ¿Por qué te levantas cada día a trabajar? Una pregunta para pagar cuentas. Porque tú tienes fe en que te van a dar plata. Si no tuvieras fe en que te van a dar plata, pues ¿para qué te levantas? Harías otra cosa. Bueno, por ejemplo, lo que tú dices de la aspirina también es como, porque la aspirina, si tú tienes un dolor de cabeza, o sea, si tú tienes una situación y escoges la herramienta correcta para solucionarla, o sea, la que es,
Es como cuando usas un destornillador. Si usas la que es, vas a solucionar, más allá de tener fe, ¿me hago entender? Pues si tienes dolor de cabeza y te tomas una aspirina, perfecto, pero si tú lo que tienes es una inflamación, pues tienes que tomarte otra cosa, con una aspirina no te va a servir. Ni te va a servir esa, ni con fe vas a lograr. Bueno, es que eso es muy amplio, pero pues a eso quería comentar. Pero mira, por ejemplo, no sé si has escuchado hablar del efecto placebo. El Oiga, efecto de sí. placebo es que cogieron a un grupo de personas y les dijeron, esta pastilla sirve para tal cosa, y eran dulces, y las personas se curaron con dulces, ¿sí? Porque Sí. ahí la fe sí afecta, o sea, la confianza que tú tengas en algo va a influir sobre esa situación. Pues eso lo hablan en la física cuántica. En la física cuántica dicen que el observador es el que modifica el objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hicieron un experimento con varias personas que tenían una lesión en la rodilla y, digamos, no sé cuántas eran, digamos 20, y cogieron 10 personas y les colocaron anestesia general, les abrieron la rodilla, les hicieron la cirugía. A las otras 10 les pusieron anestesia general, les hicieron una incisión como si les hubieran hecho la cirugía, pero no les hicieron nada y volvieron y las pusieron. Y pues a todas les dijeron, no, la cirugía salió perfecta, vuelvan dentro de tanto tiempo para un control. Y cuando las personas regresaron, las que no sabían que les habían hecho, o sea, tanto las que les habían hecho la cirugía como a las que solamente les hicieron la incisión, ambos grupos tuvieron un proceso de sanación, ¿sí? Ambas se sanaron del problema que tenían en la rodilla, porque tu mente está influyendo sobre tu cuerpo, ¿sí? Nosotros estamos hechos de células y las células son átomos y los átomos son electrones con protones y neutrones, ¿sí? Y lo que se ha estudiado en la física cuántica es eso, que nosotros con nuestro pensamiento podemos modificar esa estructura atómica. Entonces, mira que, por ejemplo, eso fue dado por la fe, por la confianza que tú tenías en el médico. Si a ti te dijeron ese médico es bueno, tú te curas porque tú tenías fe en el médico. Sí, bueno, la biología de la creencia pues, es un libro que habla precisamente de lo que tú acabas de decir. Y bueno, ahí uno se da cuenta que hay muchas creencias que uno tiene que lo llevan a hacer cosas buenas y otras cosas malas. Y fue muy interesante los ejercicios que nos hiciste porque uno empieza a mirar y empieza a ver que hay cosas que, aunque uno recibió de los papás, y sabe que muchas de esas no se cumplen, como por ejemplo, camine por lugares donde haya mucha gente. Hoy en día usted puede ir con un montón de gente, igual lo van a robar, pero usted lo busca, usted busca caminar por la acera donde vaya la mayor cantidad de gente. O, por ejemplo, a mí mi mamá me decía algo de, siéntese siempre al lado de una señora. Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, todavía no hago. Tan bonita. Sí, ahorita, o sea, a sabiendas que hoy en día las señoras también te pueden robar, pero... La señora, el señor, el bonito, el feo, el de la barba, el que huele a rico, el que no huele tan rico, cualquiera. El bien arreglado, el no. Sí. ¿Cierto? El de corbata, Cosita antes linda, uno creía que los de corbata no robaban. Que va, Eso los es berracos huelen a rico, están bien peluqueados y ¡tin! Tenga, devuélvame mi celular. Y uno sigue transmitiendo eso a sus hijos, ¿sí? Entonces es como también uno reevaluarse en que sí continuar pasando y en que de pronto empezar a modificar, ¿no? Y convertirse en ese inocente sabio, ¿no? Pero qué difícil cambiar esas creencias que te enseñaron de pequeño, ¿no? O sea, es difícil eso. O sea, tú siempre, por más ves a una persona, no sé, vas en Transmilenio y ves que sube una persona así como mal, no, pum, te calma inmediatamente, eso ya no es, o se cambia uno de puesto si se le acerca. Es difícil y ya como que uno lo hace natural, sin pensarlo, y cuando, bueno, sí, me cambié, y como que uno se siente tranquilo, ¿no? Es muy difícil cambiar ese tipo de, como no sé, creencias o bueno, o no sé, como te enseñaron de niño.
Sí, la idea de ese ejercicio en parte era eso, era que ustedes como que empezaran a revisar qué cosas han aprendido, qué cosas han hecho. Por ejemplo, Karina decía, a mí no me alcanza el papel para escribir todas las veces que me he puesto en riesgo, ¿sí? Si ustedes empezaron a ser conscientes de eso, además que es importante el escribir, porque muchas veces nosotros hacemos cosas en nuestra mente simplemente, entonces decimos, bueno, a mí que me han enseñado mis papás, tal y tal cosa, y a los 5 minutos se me olvidó todo. Cuando yo escribo, genero más conciencia sobre esa situación, por eso es importante la escritura, porque es como el hecho de escribir como me genera como una mayor recordación. Eso que uno repite, como decía Jimena, lo que tú decías, tu mamá te decía, está al lado de una señora, uno lo repite inconscientemente. Eso es parte del inconsciente, ese sería un ejemplo perfecto del inconsciente. Ya. Sí, claro, porque tú, por ejemplo, lo que decía ahorita Joana, uno ve a la persona mal vestida y uno se corre automáticamente. O sea, yo no me pongo a pensar qué tal que esté mal vestido sea una buena persona, ¿sí? Cuando tú haces esa reflexión y te quedas ahí, de pronto esté mal vestido sea una buena persona, en ese momento lo estás volviendo consciente. Pero mientras tanto siempre está inconsciente, simplemente tú actúas. De mi parte estaba revisando todo lo que escribí y veo que sigo, como todas dicen, sigo haciendo lo mismo. Mi mamá me decía, no hagas esto, no hagas esto. Y yo digo que cuando no hago, como cuando omito algo de eso de esa orden que me dio, me va como mal. O sea, como que no me salen las cosas. Digo, sí, mi mamá me dijo que no lo hiciera, lo hice y tenga, me pasaron las cosas. Entonces, era lo que estaba revisando. Igual también estaba mirando, aún así, me veo como Nemo. Sí, como que yo soy así como que, porque yo todavía sigo confiando en muchos aspectos, tanto de amistad, familia, el amor, sobre todo el amor. O sea, yo ahí voy dándome contra el mundo, pero yo sigo creyendo que sí, tampoco me debo desconfiar porque me tengo ese miedo de que de pronto parezca esa persona ideal y yo como que, ay, no, no quiero, porque mire que me fue mal, no. Yo sigo ahí como abierta a cualquier posibilidad. Entonces estaba leyendo y repasando que uno sigo repitiendo lo que ella me dijo, tengo todo en la mente y lo mismo, si hago las cosas bien, Dios me va a bendecir. Lo que me decía mi mamá, pues, quería decirte como eso desde pequeña. Entonces estoy revisando que esa parte inocente de mí y que soy Nemo, me identifiqué, soy Nemo. Sí, había una pregunta ahí donde decía que si habían tenido el presentimiento de que algo malo les iba a pasar cuando no obedecían las reglas de su mamá o de sus papás. Y eso suele pasar mucho, ¿sí? Porque, como les decía, yo soy una figura de autoridad y que genera esa confianza, entonces desobedecerlos es como ir en contra de esa confianza y eso nos hace sentir temerosos. Les voy a contar algo aquí personal. Mi mamá me decía mucho a mí, cuando yo me reía mucho, me decía, cuando uno se ríe mucho, después llora, Oh, ¿sí? sí. Y yo no sabía el alcance que tenía esa frase. Después de muchos años de terapia la entendí. Y yo nunca disfrutaba las cosas, porque el hecho de disfrutar implicaba reírse mucho, y si me reía mucho, después me iba a pasar algo malo. ¿Sí? Entonces fue como, wow, o sea, eso que me dijo mi mamá fue tan profundo en mí que me generó el que yo no disfrutara las cosas por miedo a que me fuera a pasar algo malo después. ¿Sí? Entonces miren que esas son cosas que están en el inconsciente. O sea, yo simplemente no disfrutaba porque tenía guardada ese mensaje allá de mi mamá, si usted se ríe, después llora. ¿Es una predisposición? Sí, es como un mandato que te ponen tus padres, ¿sí? Muchos de esos mandatos son incluso inconscientes, digamos, bueno, en general son inconscientes, pero pueden venir de nuestros antepasados. De pronto a mi mamá también, su mamá le dijo, y a mi abuela, la mamá de ella, y así sucesivamente. Entonces, seríamos todos una familia de personas tristes,
amargadas y que no disfrutan la vida porque piensan que les va a pasar algo malo si algún día deciden disfrutar. Y cuando hice esa terapia, cuando me di cuenta de eso, la terapeuta me dijo, vas a repetir una frase, vas a decir, yo disfruto la vida. Me enfermé, ustedes no se imaginan cómo casi me muero. Pero cuando pasa lo contrario, no, espérate, yo, pero digamos que es eso, te hace cerca una persona, te dicen una persona que es mal arreglada, te va a hacer daño, entonces aléjate. Pero digamos te quedas y efectivamente te pasa algo malo, ¿sí me entiendes? Entonces uno dice, oiga, sí, mi mamá tenía razón, y te siguen pasando ese tipo de cosas, entonces como que tú reafirmas la creencia, ¿no? O es lo que yo veo. Entonces, pero ahí... A eso te digo que la predisposición es, o sea, si yo hago 1, me va a dar 2, porque así lo pienso. ¿No? Pues sí, Pues hay Un ejemplo. pero qué difícil quitarse eso, ¿no? Ah, obvio. Ahí hay dos Por cosas. ejemplo, Una que sí existe esa predisposición que dice Karina y que como yo estoy pensando, o sea, yo digo, no, tengo que cambiar lo que mis papás me dijeron, entonces me voy a quedar aquí al lado del mal vestido y efectivamente me robaron. Digamos, ese sería el caso de que yo estoy, eso se llama una profecía de autocumplimiento, entonces es cuando yo pienso algo y me pasa eso malo porque yo lo estoy pensando. O ahí es donde yo tengo que entrar a evaluar, esto que me pasó malo es porque yo estaba pensando que me iba a pasar o realmente lo que mis papás me dijeron sí es una forma de protegerme, ¿sí? Es donde me vuelvo sabio, donde yo cuando yo digo esto es bueno porque mis papás me lo dijeron o esto es bueno porque efectivamente ya hice un análisis de lo que me podría suceder y debo hacerlo por mi bienestar.